Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Hablando y Ya con Aleja. Y el Guerre. En el episodio de hoy vamos a estarles contando la segunda parte sobre mitos y leyendas de Colombia. Algunas pueden ser más como leyendas urbanas, mitos urbanos, y otros ya son más pues como los clásicos que siempre hemos escuchado. Bueno, la primera historia del día de hoy trata sobre los cerros de Monserrate. Les vamos a contar dos relatos y, por decirlo así, como que la leyenda, la que cuentan. Hay muchas historias sobre este lugar, muchas como especulaciones de lo que pasa allí, pero la primera que les vamos a contar, que es como de las más clásicas o antiguas, que se llama El Venado de Oro. Según esta historia, los muiscas hace muchísimo tiempo escondieron entre los cerros de Monserrate y de Guadalupe un venado de oro y joyas. Así comienza esta historia. Por allá en la época de la conquista, llega un señor, un portugués, llamado Diego Barreto. Ese señor, cuando llega a la capital de Santa Fe de Bogotá, él ve una mujer que le parece muy atractiva, de cabello largo y negro. Y ella se llamaba Inés Domínguez y era la hija de don Pedro Domínguez. Cuando estos dos personajes se ven, caen completamente enamorados. Entonces ellos comienzan pues como a verse, más o menos como a interactuar y a hablar. Pero cuando el padre de ella, o sea, don Pedro, se entera de esto, él no está de acuerdo como con ese tipo de relación o con ese tipo pues como de vínculo entre ellos dos. Entonces, bueno, eso como que sigue dándose como un pequeño romance o acercamiento entre el portugués y la mujer de Bogotá. En una noche, el portugués va hasta la casa de Inés y le lleva una serenata. Obviamente, pues el papá de ella no está de acuerdo y él sale como a enfrentarse pues con el portugués porque él dice como que él no permite ese tipo de relaciones y él no quiere que pase nada entre ellos. Entonces él sale prácticamente que a tratar pues de acabar con la vida de él. Entonces en cuestión pues como de defensa personal, Diego, que es el portugués, se defiende y pues saca como su machete, bueno, hay un enfrentamiento como tal, hay golpes, todo, y él cree en un punto que él llega pues como a acabar con la vida pues de este señor, de don Pedro. Él sale corriendo muy asustado porque él pensó pues que lo había matado. Entonces él huye de allá y sale corriendo pues hacia los cerros con la idea de pues ya cruzarlos y salir pues de Santa Fe, de Bogotá, pues de escapar y de huir. Esa noche comienza a llover bastante y él entre como los cerros comienza a buscar, por decirlo así, un refugio, un lugar donde pasar la noche para resguardarse de todo lo que está pasando y de que obviamente no lo encuentren. Mientras está por los cerros tratando pues, de escapar, encuentra como una especie de cavidad o de cueva y mientras él está como entrando al lugar, él ve algo muy brillante y él encuentra al venado de oro, el que les comenté al principio que habían enterrado allí los muiscas. Él al ver eso, él trata pues como de levantarlo y de sacarlo. Y él describe que ese animal pues no estaba inerte, no era que estaba ahí ya pues sin vida ni nada, sino que sí tenía vida. Y lo que se menciona mucho es que era muy brillante, que se le veía pues como un haz de luz e irradiaba pues bastante. Entonces él lo que hace es tratar pues como de levantarlo, de sacarlo y ve que es demasiado pesado, entonces pues no puede y lo deja ahí. Lo que sí hace es que él en el lugar encuentra también esos tesoros y las riquezas que habían escondido pues los muiscas en la época, entonces claro, él queda pues deslumbrado por el oro y por todas las riquezas que él encuentra ahí, pero como él estaba tratando de huir pues como del lugar por todo lo que ya había acabado de pasar, él sabía que él no podía llevarse consigo todas las riquezas que había encontrado. Entonces lo que él hace es clavar, muchas personas dicen que es como un tipo de espada, otros dicen que es un machete,
él lo deja ahí, pues como que lo entierra, como para él recordar el camino o saber dónde está escondido pues como el tesoro. Él hace eso, pasa la noche y ya al día siguiente pues sale y se va, no sin antes como arrancarle los cuernos al venado. Si es venado, sí, sí es el venado. Me confundí con otro animal, pero sí, es el venado. Se los arranca, deja eso allí y sale y se va. Él logra salir pues de la ciudad y está por fuera alrededor de 4 años. Durante todo ese tiempo, él no pensaba en Inés, sino que él pensaba en el tesoro que él había visto y que había dejado pues atrás. Y él decía, yo tengo que volver allá y tengo que sacarlo, tengo que encontrar de nuevo el camino para, pues como para irme con esas riquezas, no puedo dejar perder como esta oportunidad. Pasan los 4 años y él vuelve a Santa Fe de Bogotá con la intención de reclamar esos tesoros que él había encontrado. Pero pasa algo y es que se dan cuenta de que él iba pues a volver a ingresar a la ciudad y el señor que él creía haber pues matado seguía con vida. Entonces, don Pedro monta, por decirlo así, una emboscada contra él y frustra, por decirlo así, los planes que es de robar el oro, las joyas y todo eso que él encontró allí en esas cuevas y pues lo matan. Entonces, según esa leyenda, dicen que el espíritu de Diego sigue pues como vagando por los lugares y con esa como rabia de no haber podido reclamar los tesoros que él había encontrado. Entonces hay mucha gente que tiene historias o relatos donde dicen como que lo han visto a él o que están pues vagando por ahí. Entonces acá viene una historia de una persona que tiene como un conocido que es su abuelo, que él dice haber visto algo similar pues al venado de oro. Entonces acaba la historia. Entonces ese relato comienza con el nieto, que es el que cuenta pues todo, y él dice que su abuelo tuvo un amante. Esa amante vivía cerca al Cerro de Guadalupe, en una casa pues sí relativamente cercana, y que cuando él iba a visitarla, o sea, su abuelo, esta señora era pues muy exploradora, como que le gustaba todo el tema pues de la investigación, no le tenía miedo como a lo desconocido, ni a meterse pues que por los cerros ni nada de eso, sino que antes ella le llamaba mucho la atención y le interesaba. Y tenía como un especial interés en esa leyenda. Ellos comienzan a hacer como por parte pues propia un tipo de expedición o de búsqueda a ver si ellos lograban encontrar pues como que este tesoro y a ver si miraban pues como que el machete que él había dejado al inicio pues de la cueva, que es de la historia anterior, de la leyenda. Ellos hacen pues como muchas búsquedas, muchos días pues obviamente no encuentran nada, pero ellos tienen como también unas libretas, en especiales del abuelo, donde él anota pues como esas aventuras que ellos tienen. Y el señor todo el tiempo también le sigue, por decirlo así, como el juego a su amante de hacer pues como las exploraciones. Y dicen que ese señor era pues muy cuerdo siempre. Y que él simplemente pues como que le seguía este cuento a la señora porque a ella le gustaba mucho pues el tema de la exploración. Dicen que un día ellos lograron encontrar ese machete fuera pues de una de las cuevas que hay en el Cerro de Guadalupe. Cuando ellos encuentran eso, pues quedan asombrados porque dicen, ¿será este el mismo lugar de la leyenda? Ellos entran, pero lo que se encuentran no es un animal, tampoco es el venado de oro. Ven es a un hombre muy muy alto que tiene cuernos y que tiene como una especie de luz, pues como que irradia la misma luz que el venado en la historia. Cuando ellos lo ven, este les comienza a dar como indicaciones y les dice que si ellos quieren como que entrar, por decirlo así, a la dimensión o pasar a otra dimensión, que es donde él habita, tienen que cumplirle como una serie de favores. Y también les dice una advertencia, solamente uno de ustedes puede cruzar como al plano donde yo estoy.
Entonces como que ellos seguían como que muy metidos en el mundo pues de la investigación y de esa exploración urbana, pero que llega un punto donde como que el abuelo, según cuenta el nieto, empieza pues como que a perder la cordura o a perder la razón, cuando él siempre había sido pues un señor como muy, pues sí, muy cuerdo, muy normal. Él dice que todo eso él lo cuenta con base a esos registros que él llevaba en su cuaderno, pues en las notas como de expedición. Entonces como que el nieto pues como para ayudar también a su abuelo, le dice como, no, sabe que pues si quiere, venga, vamos donde la otra señora, pues como donde la amante que él tenía, donde él siempre iba, como para ver ella cómo está, pues porque como que el señor se volvió así loco y nunca más volvió a ser el mismo. O sea, después de haber pasado el tiempo, porque como les había dicho, el señor que se encontraron en la cueva, pues o el humanoide, la cosa rara que se encontraron, tenían que cumplir como que ciertas indicaciones y ellos seguían como esperando algún tipo de respuesta. Ellos fueron, o sea, ya el nieto fue con el abuelo donde la señora, porque ya había pasado mucho tiempo, no había pasado nada, el señor perdió pues la razón, fueron donde la señora y lo único que se encontraron fue con una casa abandonada. Y era como, el abuelo la describía pues como en los libros o en las notas que él tenía, como que la misma casa, pero la casa ya estaba abandonada, vacía, pero en las mismas condiciones pues que él la conocía. Y la señora pues no había rastro de ella. Incluso llegaron a averiguar pues como con la familia de la señora y tampoco, o sea, no sabían nada de esa señora ni de la familia, es como si se hubiera desaparecido. Mm. Entonces, según las notas, lo que intuye el nieto es que tal vez la señora sí siguió las indicaciones que le había dicho en la cueva ese ser que se encontraron y ya sí pudo pasar, como por decirlo así, a otro tipo de dimensión, a otro plano. Y nunca más volvieron a saber pues nada de ella. Entonces, ese es como uno de los relatos como más cercanos como a este tipo de la leyenda de que sí existió, que sí hay algo así raro o místico en este lugar. Otra cosa que se habla mucho sobre todo ese como sector es que carga como con energías muy pesadas, porque también allá se habla de que en los años 90 y en la época donde había pues más violencia, iban a enterrar pues muchos cuerpos o se desaparecían pues como las personas, o también hablan pues de que se practicaba pues brujería, a pesar de que también sabemos de que estos cerros son como sagrados porque hay pues las iglesias, Monserrate, todo eso. Hay otro relato, pero ese ya no tiene que ver tanto pues como con la leyenda, pero sí tiene que ver con esas energías como fuertes o paranormales que carga este lugar, y es sobre un señor que él tenía un hijo y ambos eran pues como deportistas, por decirlo así. El señor más que el hijo. Ese señor practicaba pues, eh, ¿cómo se llama eso? Como hacer maratones, pues como correr. Atleta. Pues era, Atletismo. sí, era atleta. Entonces él ya pues tenía bastante edad y él seguía teniendo como un ritmo muy bueno para la edad que él tenía. Entonces él siempre le quería inculcar al hijo como ese mismo estilo de vida que él tuvo, como para que él siguiera los pasos, como que él quería que su hijo hiciera lo mismo que él había hecho desde joven. Pero ¿qué pasaba? El hijo de él no tenía el mismo estado físico o simplemente no tenía el mismo gusto o pasión por lo que pues, su papá practicaba. Pero aún así, este señor les seguía inculcando de que ellos tenían que hacer deporte. Entonces lo que ellos hacían era que siempre subían el Cerro Monserrate corriendo, trotando, lo que sea. Y obviamente para las personas que no saben, eso tiene pues una inclinación y también una altura pues bastante exigente para una persona pues que lo sube normal pues caminando, a una persona que lo sube ya trotando, corriendo, más tipo pues haciendo deporte, o sea, es una exigencia bastante alta. Entonces el papá siempre lo criticaba y le decía como que no, es que él es un débil, pues como no va a ser capaz de subir eso, pues si yo sí lo puedo hacer, él, ¿por qué no? Entonces el hijo siempre como que llegaba a un punto como de exigirse demasiado, y en una de esas subidas o de esos entrenamientos que tuvo con su papá, él comenzó a sentirse como muy mareado y muy mal.
y en uno de esos puntos él estaba pues como ya como desmayándose, pues como que a punto pues como que entre aquí y allá. Y le decía al papá que él como que se sentía tan raro que también escuchaba voces y veía cosas y el papá también estaba pues como confundido. Según esas historias que pues les hemos contado, pueden ser almas, espíritus, la misma energía pesada que carga ese lugar. El papá lo que hace es llevarlo al hospital y pues su hijo fallece. O sea, como que ya fue como que demasiada la exigencia que él tuvo, no aguantó y pues murió. Lo que hace ese señor es que él siempre lleva una vela justo al lugar donde su hijo pues como que tuvo ese ataque. Y él lo que cuenta es que él siempre debe subir a dejarle una vela porque si no su hijo lo atormenta. ¿Cómo así que lo atormenta? Como que él cuenta que ya pues aún haya pasado mucho tiempo, el hijo como por medio de los sueños como que lo persigue o se le presenta de maneras extrañas como si fuera un espíritu maligno. Y él dice que no entiende por qué lo hace. Entonces, según como que las condiciones de la historia, es como que el hijo carga pues como con esa rabia y la presión de que él lo obligó a hacer algo que él nunca quiso hacer. Mm, Y obviamente le metía la presión de seguir pues como con un ritmo de vida que él no soportaba. Entonces que lo que el señor saca de conclusión es que el hijo se convirtió como en un espíritu como vengativo e incluso pues malo, que él incluso llega a decir que muchas veces él siente como que el hijo trata como de tomar posesión de su cuerpo y que por eso él siempre sagradamente sube a dejarle como la vela prendida y que él afirma que el hijo, o sea, lo molesta más cuando la vela se apaga. Y allá hay pues como unas grutas donde pues se dejan esas velas y todo eso. Entonces el señor dice que por eso él siempre vela de que esa luz nunca se apague, aunque pues uno sabe que eso es, pues eso sí, sí o sí eso se apaga. ujú. Entonces que él sagradamente sube a dejarle pues una nueva vela con la luz encendida. Y también algo que él hace es que a las personas que suben les preguntan que si ellos allá van a subir a quitarse la vida o qué van a hacer, que porque siempre que él sube recuerda pues a su hijo, al hijo que perdió. Y Mera ya. historia. Pero porque es como que en realidad sí, pues el señor directamente no lo mató, pero indirectamente sí, porque es como que le exige algo que el cuerpo de del hijo no soportaba. Y Ujú. como por, es que vos sos muy débil, como que, vos no servís para eso, que no sé qué, pues como que esa presión del papá lo obligó a sobre esforzarse y vea, se murió. En cierta manera, pues el papá ahí aprendió algo en su vida. Y es que no puede obligar a nadie a hacer lo que él quiere que el otro haga. Sí, Bueno, a costa de la vida de su hijo, pero sí. Y esa historia de Monserrate, la verdad, yo no la conocía. la de la leyenda. Sí, pues y en realidad que a Monserrate pues habían, es que yo nunca subí a Monserrate, entonces no sabía que tampoco habían grutas y todo eso. Ujú. Sé que sí es muy jodido, que hasta allá tienen como un, no es un trencito, pero es como una, sí, es como un vagón que sube la gente desde la base de la montaña hasta la punta, como por los que no son capaces de subir, ya que tengan problemas de rodillas. Bueno, es un teleférico. Yo lo he visto y es como un vagoncito. No lo sabemos. Yo sí lo he visto en fotos, verdad, en videos sí lo he visto, es como un vagoncito todo bacancito. Yo no sé por qué tengo en mi mente que es un teleférico. Es que también hay un teleférico para subir, por ejemplo, a Cristo Redentor. Sí. Y si no lo saben, y si no saben, lo buscan en internet, o sea, en la película Río, ahí está el teleférico. Eh, pero no, me da vuelta esa historia, pues como la que más me sorprendió fue la del señor con el hijo, que como que es un tormento continuo y que uno no esperaría que un hijo como que tome las represalias contra el papá. Y que ahí siempre es como que pues los papás, el hijo se llevan la buena, como que se quieren, tal. Y el hijo es como, pues el alma, pues según lo que cuenta el señor, el alma del hijo es como muy vengativa. Claro que cabe aclarar de que no se sabe si es del hijo de él, también puede ser como Un espíritu. ilusiones, sí, y también puede que él esté arrepentido de haberle hecho eso al hijo, y además se imagina todo eso, y se mantiene pesadillas y puede que crea que es el hijo, pues también, O, o lo que mencionamos al principio de que este lugar está cargado de muchas energías, porque es que si uno se pone a investigar más sobre Monserrate, hablan incluso de vampiros, de brujas,
Ah, eso sí. También hay una leyenda de que si uno sube con el novio, dice que o se casan o se divorcian. Creo que es más como que se separan, como que esa pareja ya no dura. Entonces Ah, dicen como que usted nunca suba a Monserrate con su novio porque corre el riesgo de que ya esa pareja ya como que las cosas no le funcionen. Es pues como otra cosa que se habla de allá. Y también el de las brujas, o hay gente también que siente malestar allá subiendo y como que tienen como visiones raras y con indígenas. Hay muchas historias que he escuchado sobre esto. no, es que Monserrate, la verdad yo no sabía tanto de eso, pero sí había escuchado que tenía como su temática como medio paranormal, misteriosa y todo esto, pues nunca la había conocido. Y por ejemplo, yo no tampoco sabía sobre del venado, no, sí, venado, Sí, del el venado venado de de oro. oro. Y tiene mucho sentido que se usaran esas cosas porque si fueron como los indígenas, esas tribus que habitaban antes Bogotá, los que enterraron eso tiende mucho como a ser como lo que dicen huacas, entierros y todo eso. Y Exacto. esas cosas tienen como esas cargas energéticas que sí, pues como que hacen apariciones. No sé si ustedes conocen muchas historias de que, por ejemplo, en noviembre, que ya pronto nos acercamos a ese mes, que es muy interesante de las ánimas, que es cuando dicen que se pueden encontrar es que las huacas con más facilidad, que porque las ánimas te muestran las huacas. Ujú. No me acuerdo qué proceso hay que hacer, pero que es como, ese es como el contexto. Entonces, ahí es como que uno dice, por ese tipo de entierros que puedan haber hecho los indígenas, es que tal vez empezaron como a cargar ese sector, porque también hay que recordar que los indígenas, cuando hacían entierros de cosas valiosas, ellos tenían como que la costumbre de encomendarlo a un espíritu, a una divinidad, a un ser que ellos pensaban que era protector pues de sus Ujú. cosas. Entonces en ese momento ellos encomendar, hacer rituales y cosas espirituales como para que protejan ese entierro, es cuando empiezan a traer cosas y empiezan a llenar el espacio de energías. Mm. Bueno, hablando pues de energías y de cosas pues de colombianas, en este caso les voy a contar la segunda historia de la noche, que es sobre la leyenda del Silbón. Yo sé que muchas personas ya han escuchado sobre el Silbón. El Silbón no es una leyenda netamente colombiana, sino que se comparte entre Venezuela y Colombia. Ujú. Esta leyenda, pues se las voy a contar el origen de la leyenda, ¿cierto? Esto hablan de que era un muchacho, el cual era como muy mal criado. Y este un día salió a cazar con su papá y en ese día de caza mató a su papá. Resulta que se ponen las cosas malucas porque él no solamente contento con matar a su papá, él le saca las vísceras a su papá, llega a la casa, hace comida y le da a su mamá de comer de las vísceras de su papá. Entonces el abuelo de este muchacho, el papá del papá, el abuelo, decide como que darle un castigo a este joven pues por lo que hizo. Entonces él toma la decisión de que pues como que le dicen a los trabajadores de él que se lo lleven, lo amarren a un árbol y que lo maten a punta de latigazos y que sufra hasta el final. Y el momento en el que él muera, pues que su carne, pues sus restos queden de comida para los perros. Entonces, ahí es cuando, fuera de eso, cuando el muchacho muere, pues así como lo dijo el abuelo, este señor como que le hace una maldición, la cual lo exige, ¿no? Como dice, bueno, lo condena a Ujú. que durante toda la eternidad vague en la tierra cargando en un costal a su espalda los huesos de su padre que había matado. Ujú. Entonces ahí es cuando empieza la leyenda del Silbón. Y es que la leyenda del Silbón es este espectro que dicen que es muy alto, al mismo tiempo es muy flaco, se le ve que camina con un costal en su espalda, que dicen que son los restos de su papá. Y lo más interesante de la historia, lo más llamativo, es que él silba. Y cuando ustedes escuchan el silbido muy cerca, es porque el silbón está muy lejos, entonces está a salvo, por así Ujú. decirlo. Pero cuando escuchas el silbido demasiado lejos, estás en peligro porque el silbón está muy cerca de ti. Resulta que dicen que la única forma de salvarte del silbón es teniendo estas tres cosas: un látigo, ají picante o un perro. ¿Por qué? Porque los tres fueron parte de su muerte. Entonces son las únicas formas de como que ahuyentarlo. Eso sí, cabe aclarar que la leyenda dice que no te vale de nada ni correr, ni esconderte, ni retarlo. O sea que si lo sentís
lejos es porque literalmente ese man está cerca y ya estás condenado. O sea que rece porque tenga alguna de esas tres cosas junto a usted o si no, vas a ser una víctima más del silbón. Entonces, ya contando esa historia que me parece pues como que a mí me gusta, la verdad me gusta esa leyenda del silbón porque hay muchas personas que han grabado videos como que se escucha el silbón y todo eso y la verdad siempre me ha llamado la atención esa historia. Una pregunta, ¿tú lo has escuchado? Yo nunca he escuchado el silbón, gracias a Dios. Yo ahora les voy a contar una vez que yo creo que escuché el silbón, pero no sé si es sugestión, luego más tarde se las cuento. Es que, bueno, el silbón es un silbido que... Ahora, uy, es que usted imagínese en la noche. Ahora, con ese silbido, voy a empezar la historia. Uy, es que se me erizó la piel. Voy a contar la historia que relata un soldado del ejército colombiano. Resulta que ellos cuentan que ellos están en la selva y que en la selva muchas veces lo más tenebroso no es ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni tampoco los animales, ni el clima. Que muchas veces en la selva lo más tenebroso de ustedes estar en una misión en la selva es la noche. Y aquí empieza la historia. Resulta que este personaje estaba de vigía durante la noche mientras todos sus compañeros descansaban. Cuando él llega y él escucha que cerca de él, perdón, él escucha a lo lejos un silbido. Es que pero todo está oscuro, o sea, él no veía nada. Resulta que, no sé si ustedes saben, aquí la guerrilla de las FARC tiene un comando, por así decirlo, tiene, sí, una brigada, que la guerrilla de las FARC es una guerrilla, pues son malos, ¿cierto? ¿No? Que es de parte del ejército. La guerrilla de las FARC tiene un comando, el cual los llaman los suaves. Y los suaves son de los guerrilleros más peligrosos para los militares, porque ellos están altamente entrenados para acercarse lo que más puedan hacia los campamentos militares y cuando los tienen ahí cerquísima, hacen emboscada y los matan a todos, porque son casi los comandos especiales de la guerrilla. Y ellos están, y literalmente ellos tienen un entrenamiento de que ellos aprenden a moverse, no caminando, sino arrastrándose en la selva sin generar ruido, teniendo en cuenta que en la Increíble. selva hay hojas, tierra, ramas, lo que sea, sin generar ruido. Y ellos son todos así camuflados y así como pintados para que no los vean. Ellos solamente atacan durante la noche. Entonces este soldado, cuando escucha ese silbido, se pone de una en alerta, porque él dice, son los suaves. Entonces ahí mismo el man empieza a mirar para todos lados, pero él dice, no tiene sentido que sean los suaves porque los suaves, o bueno, qué persona que vaya a hacer una emboscada avisa su llegada con un silbido. Total. Entonces él llega, se pone alerta porque muchas veces los soldados cuentan que cuando están en esos entornos de violencia, de guerra, de supervivencia, ellos no piensan mucho como en espíritus ni en espantos, sino que ellos en ese momento le tienen más miedo es de pronto A al los peligro más vivos. inminente, que es un vivo, o sea, su enemigo, pues que sea la guerrilla, los paramilitares. Entonces en ese momento ellos no piensan mucho pues en eso de espíritus. Entonces se pone muy alerta cuando él ve que con la luz de la luna, porque hay que tener en cuenta que acá no pueden prender linternas, con la luz de la luna, él llega y ve a lo lejos una sombra grande. Dice que es una sombra muy alta, con sombrero y que cargaba un costal en su espalda. Entonces él llega y él mira la sombra y él escucha el silbido otra vez, pero lo escucha más lejos. Entonces él no, él inmediatamente recuerda que cuando era pequeño en su casa le habían contado la leyenda del Silbón. Entonces él llega y empieza a tener como ya más miedo a lo paranormal y empieza a mirar la sombra, la cual él dice que de un momento a otro como que él ve que ya gira hacia donde él y empieza a acercársele. En eso, él del miedo suelta una ráfaga con el fusil. De inmediato los compañeros se levantan de una porque claro, ya nadie tiene el sueño pesado porque cualquier cosa puede ser un signo de que te van a hacer emboscada, entonces todos duermen, tienen un sueño muy liviano, entonces todos los compañeros se levantan y ¿qué pasó? Entonces dice, yo vi un piso a suave, le disparé y está acá al frente, a unos 7 metros de lejos. Y entonces ahí mismo los compañeros
con todo apagado porque en realidad allá no pueden prender ni una sola linterna, porque la selva amazónica como es tan oscura, una pequeña luz se ve a kilómetros de distancia y eso puede significar que revelas tu ubicación y te pueden caer en emboscada. Entonces allá no pueden prender nada. Entonces ellos se fueron sin linterna hacia el lugar donde había dicho su compañero que había caído el piso suave y ellos van y notan que no hay nada. No hay ni rastros de sangre, ni de cadáver, ni de que hubiera estado alguien ahí. Ujú. Entonces ellos se devuelven y se ponen todos en máxima alerta hasta el punto de que ellos se ponen uno a espalda del otro, con los fusiles hacia adelante y como que usted me protege la espalda, yo le protejo la suya y miramos y tenemos, o sea, literalmente no Sí. durmieron. Cuando ese soldado cuenta que a la media hora de que ya están todos así listos y apuntando pues como que esperando una emboscada, escuchan otra vez el silbido. Y entonces ahí todos empiezan a mirarse y empiezan a hablar de la leyenda del Silbón. Cuando ellos dicen que esos silbidos duran alrededor de una hora, en los cuales ellos están mirando en la oscuridad Ok. porque no se ve nada, en la oscuridad, apuntando a la oscuridad, esperando a ver quién sale de los matorrales. Cuando ellos llegan y en un momento escuchan el silbido tan cerca de ellos que es como si estuviera al lado. Ellos dicen que es un silbido tan cerca que ellos sienten que les retumba por dentro del cuerpo. Y él dice que esa fue la única vez en su vida en la que vio que comandos especiales del ejército, entrenados, acostumbrados a pelear con guerrilla, a estar en la selva amazónica durante meses, de los más entrenados, salen todos despavoridos corriendo como si fueran niños chiquitos a buscar un refugio en un árbol o a meterse en un hueco o lo que sea. Y él dice que muchas veces, ahí termina la historia, y él dice en su relato que muchas veces en la selva amazónica lo más peligroso son cosas que ni el mismo ejército puede contraatacar, que en este caso son los espíritus que hay en la selva. Esas son muy buena, So muy buena. buena esa historia. Y lo que, o sea, lo que es más increíble, obviamente, pues, que no solamente una persona lo escuchó, sino que fue pues, como todo el grupo con el que él estaba. Eso, que no es un relato de una sola persona. Sino, o sea, un relato pues como colectivo que como que da más veracidad. Y la otra cosa, obviamente, que es también como afirmar lo que dice de que en la selva, pues, y más que es un entorno muy natural, cargado también de esa energía, siento que pues muy ancestral y más pura, por decirlo así, como de los indígenas y como de todas las cosas como que vienen como de generación en generación, como que eso se manifiesta. Ujú. Y que lo mismo que pasó con los niños de la selva, pues que se habló mucho como de los espíritus que habitan allá, de como que esos seres que nosotros no percibimos, pero que tal vez ellos por medio ya de sus viajes, de la ayahuasca, de visiones, de lo que sea, sí lo ven más fácil que uno. Entonces estuvo pues muy increíble, Es increíble verdad. eso. Es que digo que debemos hacer un capítulo de eso. En estos días debemos hacer un capítulo sobre historia, sobre los soldados que están en el monte, pues en la En el selva Amazonas. o en las montañas o algo así. Porque sí me han contado historias sobre soldados que experimentan cosas muy heavies en la selva o en las montañas, en el campo en general. Se viven muchas cosas muy extrañas. Y en este caso, yo digo que uy, es que me parece mera vuelta uno estar en el Amazonas y más que contextualizan desde el punto en que está todo oscuro, o sea, la única luz que ustedes tienen es la luz de la luna. Y tengan en cuenta que allá no llegan tampoco mucha luz porque las copas de los árboles Son muy llenan, están muy densas. arriba y, no, y muchas veces no dejan que la luz pase. Mm. Entonces, imagínense en qué oscuridad hay allá y ustedes en la oscuridad sentir que hay un espectro rondándolos alrededor de ustedes. No, qué susto. Es que yo creo que no solamente es como que es el espectro y el silbido, que también puede ser muy miedoso en la oscuridad, sino que son tres factores. Es la oscuridad total porque ustedes no ven nada, el silencio y Ujú. ese silbido que irrumpe en el silencio de la selva y lo lejos que están. O sea, ustedes entender que están
en la nada, o sea, están en la selva, no hay nadie cerca donde ellos puedan salir corriendo y encontrar más personas, un batallón ajeno, encontrar una casa donde puedan esconderse, nada. Sí, es como el hecho de no sentirse desprotegido y que no hay algo como que lo cubra a uno, pues como que, porque ellos realmente están pues como a la intemperie, Interperie no es. interperie. Y lo único que tienen tal vez son, no sé, unas carpas, pues como que no es algo como tan rígido, es algo que le da como ese sentido de protección a uno, pues como que digamos uno está dentro de una casa y uno tal vez se siente como Protejo las más paredes. protegido, pero ahí es como que no, usted está ahí al son de la naturaleza, al son de lo que hay por ahí, no hay nada que hacer. Y vas a Y como, con eso, ahora, ¿qué vas a no, que decir? tener miedo de que no solamente, y ustedes están ya predispuestos a que los pueden emboscar un enemigo y que en Obvio. realidad sea un espíritu. Uy, qué susto. O Ya eso como era también, todo. o como también decías, como que ellos no piensan tanto, tal vez como en ese factor paranormal, sino como que primordialmente puede ser pues una persona, un enemigo, lo que sea, y no, bueno, hasta un animal, Sí, es que hay muchos aspectos. y no algo pues paranormal, como que, ay, no, es un espíritu, no. O sea, yo creo que es como que lo que dejan tal vez hasta el final, pues, como que eso es lo último que puede pasar es eso. Ujú. Y con eso ya les voy a contar mi pequeña anécdota. Ah, verdad. Bueno, esa anécdota, eso me pasa justo, o sea, yo creo que eso fue ya pura, ¿cómo se dice eso? Predisposición. Yo el día anterior, o más bien fue como esa misma semana, yo había escuchado ese relato en TikTok, pues como que la historia del Silbón y que a la gente se le aparecía y que se escuchaba de cierta manera. Y yo como que, pues, como que yo en esas cosas las escucho, pero yo digo como que, pues, como que eso a uno no le va a pasar. Sí, O eso como que no, en la pues, ciudad no sucede. eso por acá no pasa. Y yo justamente me desperté en esa misma semana muy temprano y escuché un silbido así, pero miedoso, y yo no, ¿qué es eso? Es el silbón, pero así, de la nada, pero era no un silbido así normal de una persona, sino que fue un silbido así largo, pues no fue tun, tun, pues fue como que, pues como un silbido así súper largo y no era un pájaro. O sea, no es como el cantar de un pájaro ni una persona, de un silbido largo, y se escuchaba lejos, y yo no, está cerca. Entonces me asusté. O sea, como que yo quedé como que, qué susto. Pero igual se me quitó el miedo rápido porque igual no pasó nada. No sirvieron más. No silbaron más. No había nadie. Pues yo creo que yo creo que eso es de la leyenda del Silbón, yo creo que eso es lo que lo hace más famoso. Y es como que juegan con eso del cerebro. Y es como que si lo sentís cerca es porque está lejos. Ujú. Y lo sentís lejos es porque está cerca. Es como que esa jugada es como lo que uno dice, como que, uy, qué miedo. Sí, total. Porque como que qué miedo sentirlo cerca, pues como que esté cerca. Y también qué miedo sentirlo cerca, lejos porque sé que está cerca. La verdad, eso es como que una parte que es bien. Siguiente, me entiendo. Es una parte que es como bien llamativa de esa leyenda. Sí, que puede confundirlo a uno. Te confunde. Eso es la palabra, lo confunde a uno. Bueno, ya vamos a continuar con la tercera historia o relatos. Pues sí, de la noche, del día de hoy. Esta ya sí es de Medellín, muchas personas lo deben de haber conocido. Y es el antiguo manicomio de Aranjuez. En ese lugar lo que se habla es que carga muchas energías, pues porque ya sabemos que albergó muchas personas con problemas, puede que incluso personas que ni siquiera mm, hayan tenido como la necesidad de estar ahí, porque también sabemos las historias de personas que medican y recetan y dicen que tienen algo y al final simplemente no tienen nada, pues son em, mal Como, diagnosticados. como lo que hemos escuchado, o lo que hablamos en estos días de los experimentos. Sí, pues personas que simplemente como que les dan un diagnóstico y puede que esa persona no tenga eso. Y también conozco personas que las han diagnosticado, pues y las han medicado con cosas según un diagnóstico y al final se dan cuenta que no tienen eso. Mm. O sea, como que yo sé de un caso y es una influencer, pues que ella contó su historia, que ella la estaban medicando
con trastorno, creo que de esquizofrenia, y ella tenía era como que ansiedad, no sé qué cosa, con bipolaridad. Mm, Obviamente no, y ella decía como que no sentía pues como que algún cambio y que se sentía ya incluso pues como con signos de depresión, no sé qué, y se dio cuenta pues como que la tenían mal diagnosticada qué vuelta. por TikTok, porque vio un video como diferencias entre esa y esa enfermedad. Ella dijo, yo no tengo eso, yo Ah, tengo esa es otra cosa. Y le volvieron a hacer un diagnóstico y le dijeron, ay, sí, usted tiene la otra. Entonces miren que incluso no es algo muy lejano a la realidad de cosas que sí pudieron haber pasado. Entonces, bueno, este lugar, volviendo al tema, es un lugar que estuvo cargado pues por energías muy pesadas y que incluso hay una leyenda o mito urbano y es sobre un vigilante que trabajaba pues como en el turno de la noche y se dice que ese señor se llamaba Juan Peñaralda, Peñaralda, ujú. Peñaralda creo que es. Y ese señor dicen que tenía un carácter pues bastante fuerte, como muy serio, como pues sí, o sea, no es de esas personas que se dejan asustar fácilmente. Él estaba presentando pues como que su turno nocturno, no sé qué, y en ese entonces estaba pues caminando por los pasillos del piso 2. Cuando él estaba en este piso, él dice que empieza a escuchar como unos sonidos como raros y al mismo tiempo ve una figura, dice que pasó por el pasillo con un extraño brillo en los ojos. Mm. Y Pero eso, en ese momento estaba abierto el... sí, pues como que la leyenda No cuenta, estaba o sea, funcionando, pues según el... la leyenda cuenta que sí. Ah, ya. Pero entonces como que él ve una presencia y tiene un brillo muy raro en los ojos y él ve como que esa presencia es como que se ve muy grande, que es algo como encorvado, que se acerca hacia él Mm. y que él dice que él nunca va a olvidar cómo se veía eso. Ya al día siguiente él renuncia y nunca más vuelve a, pues, a prestar servicio allá. Entonces, esa es como que la historia y la leyenda, pues como que se cuenta. Entonces acá viene ya una historia real sobre un grupo de amigos, que eran tres. Ellos tenían un canal de YouTube y ellos hacían pues como toda clase de videos. Ellos cuentan que, bueno, el que cuenta realmente la historia es uno. Él cuenta que el canal de ellos era un canal realmente pues como que no tan visto, que los videos que ellos subían no llegaban como a las 100 vistas ni siquiera y que ellos estaban buscando algún tema, pues como para que las personas les causara morbo de ver y que fuera como algo conocido y que la gente quisiera ver como más de cerca, pero a través pues como del canal de ellos. Ujú. Entonces uno de los amigos llega y les muestra las fotos ya de ese lugar pues que ya está abandonado y les digo como que por qué no hacemos un tipo de expedición urbana donde nos quedemos una noche y unas horas del día que viene como para mostrar y documentar qué es lo que pasa allá, a ver si hay algo paranormal, a ver si es verdad esa, esa leyenda que las personas dicen, y más que el lugar de por sí, como ya está abandonado, pues se veían unas ruinas, pues las fotos que tenía el amigo, era el lugar pues ya muy destrozado. Entonces ellos dicen, pues sí, es una muy buena idea, vamos. Ellos deciden ir al lugar, ya un viernes como en la noche, ellos llevan sus cámaras, llevan los celulares, llevan luces, linternas, llevan pues, están preparados. Esta historia debe ser pues muy vieja, Ujú. me imagino pues. Entonces, bueno, ellos dicen que, bueno, el que cuenta la historia dice que la va a resumir como por días para que la entendamos mejor. Entonces, está el primer día, o más bien dicho, la primera noche. Ellos se quedan allá y comienzan como la exploración del lugar. Ellos comienzan pues a hacer como un tipo de identificación, empiezan pues a grabar todo eso, a documentar. Y la primera cosa pues que pasa, que uno puede decir como que paranormal o rara o no, ni siquiera paranormal, es que uno de los amigos llega y va dizque a grabar con su celular y el celular no le prende. Entonces todos se ríen de él y dicen como que pues usted cómo va a venir a grabar un video con el celular Mm. descargado, pues como que cómo se le ocurre. Entonces simplemente ellos se ríen y siguen. En medio pues del camino y del trayecto ellos empiezan pues como que a ver diferentes tipos de pasillos y también empiezan como a escuchar sonidos
pero ellos dicen como pues es lo normal, uno puede escuchar cosas, pero ellos en ningún momento como que se asustan. Luego ellos dicen que ven como que los muros llenos de moho, también ven como vidrios rotos, las camillas oxidadas, pues como cosas típicas de un lugar abandonado. Luego llegan ya al segundo piso, que es donde dicen que empieza ya como a pasar cosas más raras, y es que comienzan a escuchar como unos pasos que van más rápido que ellos. Ellos ahí piensan lo siguiente: alguien se dio cuenta que estamos acá pues como de ilegales, pues porque obviamente uno no puede meterse a hacer como ese tipo de expediciones y más que pues no tienen ningún tipo de permiso, o que también hay otras personas que están haciendo otra expedición, porque eso es muy normal, como que hay gente que le gusta hacer expediciones urbanas, se meten a lugares abandonados, entonces ellos deciden como parar para escuchar a ver pues como qué más pasa y dejan de escuchar los ruidos, o sea, como que ellos paran de caminar y ya no se escucha nada más. Luego de eso, ellos ya siguen caminando y escuchan ya es una especie de grito, pero que no es un grito humano, sino que ellos ahí ya saben como que sí es algo como más como paranormal. Ellos lo describen como si fuera el grito de una mujer que está como que en llanto y que se está ahogando, o que incluso como de un niño chiquito que llora, o el alarido pues de un perro, o sea, como que están como entre esos tres sonidos. Mm. Ellos ahí obviamente se asustan y empiezan como que a correr, pues como que a buscar cómo bajar y cómo irse. En ese punto, cuando ellos buscan las escaleras, ellos dicen que prácticamente como que se perdieron, porque no empiezan a dar como que vueltas en círculos o se pierden. Y dicen que donde habían antes puertas, ya no están, sino que hay muros. Y Mm. donde ellos recuerdan haber visto las escaleras, ya ven es como una pared en concreto así súper liso y que ellos están muy confundidos, como desorientados. Ellos siguen como caminando y llega un punto donde están tan asustados que uno de ellos decide como que, ¿sabe qué? Más bien vámonos, porque ellos habían consultado incluso por planos, como que a ver cómo está el lugar, y dice como que, ¿sabe qué? Vámonos a tal parte, que se ve como la parte como menos destrozada, porque como está abandonado, hay partes que sí sufren más que otras, entonces van como a la parte que está como menos afectada, a pasar el resto de noche y a tratar como de buscar algún tipo de refugio para pasar pues lo que queda de la noche. Ellos se quedan ahí y ya van siendo alrededor de las 3:33 de la mañana, que siempre hablan de esa hora, de que pasan cosas raras. Ellos todo ese tiempo estaban pues ahí, cada uno como en lo suyo, unos estaban como que teniendo pensamientos así pues como miedosos, otros estaban pues como que orando en su mente. Y ellos cuentan que a esa hora, a las 3:33, las linternas que tenían les comenzaron como a titilar y se les apagó todo, tanto las linternas de los celulares como las linternas pues normales. Entonces ya luego de eso, ya ellos comentan que estaban esperando ya que por fin amaneciera para ellos por fin irse. Durante todo ese tiempo ellos seguían pues como grabando y tomando pues como algunas tomas del lugar pues para subirlo a su canal de YouTube. Ya llegó la madrugada y ellos ya siguieron pues como haciendo esa expedición, pero ya ellos ya tenían mucho miedo porque ellos decían como que ya sienten que les podía pasar algo, pues como que alguien les hiciera daño o lo que sea. Entonces ya estaban grabando, pero no para documentar, sino como por precavidos, pues si les llegaba a pasar algo, como que tener una muestra. Entonces siguieron caminando y acá ya pasamos, por decirlo así, a lo que viene siendo el día 2. Ya en el día 2, a ver, ¿sabes? En el día 2 ellos comienzan a andar por unos pasillos que ellos dicen que tampoco habían como explorado en la noche anterior. En una como que de estas salas donde entran, ellos se sienten como muy, muy raro porque dicen que el ambiente lo sienten que cambió, en el sentido de que sigue siendo el mismo lugar, pero como que la energía la perciben como, es como si ellos, por la descripción que hacen, es como si se estuvieran cada vez devolviendo más en el tiempo, porque cada vez ya no ven el hospital como tan acabado, sino que cada vez como que se va poniendo como
mejor, entre comillas, ya no se ve como que tan desgastado. Mm. O sea, como que ya las paredes no se ven como con tanto moho, ya se ven, dizque entran a un lugar, que es el que les voy a decir, que tiene unas camas que incluso tienen sábanas, están tendidas, y en esa habitación ven como la figura de una mujer que es una enfermera, pero esa enfermera está en una esquina y está dando la espalda pues como que ahí, y la ven pues quieta. Y en esa sala se escuchan también como esos sonidos de esas máquinas que miden como el pulso, el ritmo cardíaco, y suena como que pip, pip, que es un ruido pues continuo. Ya en este punto, pues ellos como que ellos no tienen miedo realmente, sino que ellos dicen como que pues es raro que veamos esto, pero entonces uno de ellos le dice a ella como que, ay, hola, es que nosotros estamos grabando un video, pues se le acerca a decirle lo que están haciendo. Estamos grabando un video para nuestro canal de YouTube. Pum, se voltea la señora y ellos describen que ella tiene los ojos totalmente en blanco, o sea, como que sin pupila. Mm. Ellos obviamente ahí se asustan y salen corriendo y que inmediatamente la habitación se llena como de una especie como de neblina. Ellos salen corriendo tratando de encontrar algún tipo pues como de lugar pues como para pasar como ese susto y se encuentran en el pasillo también como una figura, un espectro, como la que se describe, con el que se describe en la leyenda, que es un hombre muy alto de bata blanca y también comparte la misma característica de esa enfermera. Tiene los ojos totalmente en blanco. Pero ese señor les dice algo que me pareció totalmente aterrador y les dice, 3 días ya casi. O sea que ellos ya iban, no para su segundo día, o sea, ya estaban sacando el segundo día sin darse cuenta de dar tantas vueltas en el lugar, porque ellos describen toda la experiencia que ellos tuvieron como algo muy, como laberíntico, como que se perdían y se encontraban y veían cosas raras, o sea, es como si ya estuvieran delirando. Entonces les dije 3 días, ya casi. Viene ya ahora sí el tercer día. En ese tercer día ya todo está mucho más raro porque ellos en ningún punto llegaron a ver pues como personas habitando el lugar, pues como que como pacientes así, sino que vieron a esas dos figuras raras. Entran a una sala que jamás habían entrado y aquí ellos ven cómo se mueven unas sillas, pues como sillas de ruedas, pues como rodando por el lugar, al mismo tiempo que escuchan conversaciones como de pacientes con médicos y enfermeros. O sea, ellos solo lo perciben es como que por la escucha más no ven estas cosas que pasen. Obviamente yo siento que esto juega algo ya muy pesado para el cerebro. Eh, y aquí vuelven a ver unas presencias muy raras, unas sentadas en unas sillas, que ellos los describen como si fueran también como unos espectros así negros, raros, sentados ahí. En un punto de esta historia vuelve a aparecer ese mismo señor, ese mismo médico, pues o aparentemente el médico, pues porque tiene bata, que les dice, ya en el cuarto día, como que ustedes ya llegan a pasar el umbral del sueño y ustedes van a pertenecer a este lugar para siempre. Mm. Pues les dice algo muy extraño y ellos ahí también entran como en pánico y es como que, pues, ¿qué es eso? Entonces ahí ya como que absolutamente ninguno de los tres habla y son como que desesperados tratando de encontrar la salida. Y ya al final de esta historia, que es muy, o sea, para mí me parece como muy, muy rara y muy extraña, y todo lo siento que es más como si fuera como una inmersión en un sueño, como si se hubieran quedado dormidos y que lo hubieran soñado. Y es lo que dicen, como que pasa un punto donde ellos ven, ellos dicen que es como si fueran esos seres que les dicen los reptilianos, pues como que yo no sé por qué ven eso allá, como que hay algo que se arrastra y se sube por el techo y ellos ya se entran en pánico y se desmayan y ellos ya amanecen pero en un parqueadero, Mm. como frente al manicomio. Y ellos dicen que no saben cómo salieron, pero eso prácticamente que les cambió la vida pues a todos ellos. Esa persona dice que probablemente que no le crean pues la historia porque como les decía, incluso yo cuando la escuché, yo dije como que eso es un sueño o eso es ficticio, pues porque eso, o sea, les pasaron tantas cosas que uno dice, tiene que ver con la leyenda, le pasaron cosas que el vigilante vio,
que fueron estos seres raros con los ojos brillantes y todo eso. Y también lo raro, cómo salieron. Y más que estaban amenazados de que si ellos seguían pasando otra noche más allá, ya iban a ser parte del lugar e iban a permanecer allí para siempre. Mm. O sea, como si eso fuera una realidad alterna, como que ustedes van a ser parte de esa realidad. Y como ellos trataban de escapar de eso, él decía, pues el que narra la historia, él decía que él sentía que no solamente estaban atrapados en el hospital, sino que también ya estaban atrapados en su mente, porque él incluso llegaba a decir que le empezaban a llegar pensamientos como muy oscuros de su pasado, o culpas que él tenía, o miedos que él en algún punto llegó a tener en su vida. Entonces, para mí, lo que significa esto es que el lugar estaba tan cargado ya con energías tan pesadas y con un ambiente tan denso que eso ya llega a jugar mucho con la mente de las personas que van a hacer una expedición o que van simplemente pues como de curiosos. Entonces ya esa persona lo que dice como que bueno, la historia se acaba ya y lo que pasa es lo siguiente. Uno de sus amigos decide que, pues el que propuso ir al lugar, decide irse del país como a encontrar respuestas. Y dice, ¿respuestas de qué? No sabe. El otro amigo, lo que le pasó fue que a las 2 semanas de haber pues como que pasado todo esto, lo internan y le diagnostican pues como que algo mental, como que, como que le dio una psicosis Mm. y lo internan. Y el que narra la historia, él dice que hoy en día sigue teniendo pesadillas con lo que pasó y que le sigue diciendo, como el mismo médico que se le apareció en el lugar, que ya en el cuarto sueño, pues es muy raro, en el cuarto sueño, en el cuarto día, él ya va a ser parte de esa realidad y que hoy en día él sigue teniendo pues como que ese tipo de pesadillas. Y algo pues como para que se contraste más de que eso sí fue real y que no solamente fue un sueño o que él está inventando. Él dice que fueron 3 días donde ellos realmente estuvieron perdidos y que las familias los estuvieron buscando porque no tenían ni idea de ellos dónde estaban. Mm. Entonces es como si, para mí es como si ellos hubieran pasado como atrapados en sus mentes, pero atrapados en un lugar que constantemente cambiaba, por lo que ellos cuentan que ellos trataban de buscar y encontrar salidas y que todo se transformara como si fuera un laberinto que se movía constantemente, o sea, según lo que cuentan en el relato. O sea, es muy, muy rara esa historia. Me pareció también como que compartía muchos detalles con la leyenda, en el sentido de que vieron un espectro que también lucía de cierta forma, que era raro, que tenía un brillo particular en los ojos. Realidad o ficción, no lo sabemos. Y también faltó agregar otra cosa. El que manda pues la historia o el que narra la historia, él dice que al final él también ya decide pues como que borrar todos los videos que ellos tenían pues en el canal y como que ese proyecto ya pues como que cortar todo eso, como todo lo que tal vez le recordara lo que hicieron ya no más. Es que esa historia estuvo pesada, porque pues como que siento que vivieron demasiadas cosas y también como que ese sentimiento de no estar atrapado, porque por ejemplo, ahí según cuentas tuve que como que ellos querían salir por algún lado y como que por donde ellos sabían que había, digamos, una escalera, ya había solo un muro. Ujú. Entonces como que pues no podemos salir de aquí, pues estamos atrapados. Y por eso que estamos atrapados y se aparecen como que queman a espectros todos raros, de que ese espíritu que les decía como que me llevan 2 días, nos faltan ya casi, Es que ya casi es el... son 3 días ya casi. Ujú. Pues como que, uy, ¿qué? Pues la verdad, como que también, yo siento que muchas cosas también pudieron haber jugado en su cabeza por todo lo de el contexto de estar metidos en ese hospital mental, de no encontrar salidas, como que encontrar también de espíritus y todo eso. Puede que muchas cosas que hayan vivido también hayan sido producto de su imaginación por culpa de todo el miedo que estuvieron viviendo, pero yo creo que muchas cosas sí pueden ser verdad. Pues la verdad yo no lo dejo en que están locos o algo así. Uno nunca sabe. Es que en las expediciones urbanas uno no sabe dónde se mete. Por lo menos ahí no, todo fue como espiritual. No había ningún vivo para hacerles daño, por así decirlo. Porque ellos al inicio pensaron eso, como que tal vez solo los ruidos que estamos escuchando son de o un vigilante
otra persona también que está haciendo una expedición, e incluso, no sé, un habitante de calle que se queda a dormir ahí, porque eso también pasa, la gente que va a hacer expediciones urbanas y eso está lleno es de habitantes de calle o alguien haciendo pues algo también ilegal. O grupos satánicos también se meten a hacer Ah, cosas así. sí. Y otra cosa que a mí lo que me deja más pensativa es, como ellos, al final yo les conté que ellos vieron ese tipo como de espectro que se trepaba y que se arrastraba y que era como si fuera como un reptiliano, pues como era súper raro. Ellos eso como que ya sí los vuelven súper locos, pum, y se desmayan, o sea, como que ahí se desmayan y ahí ya se aparecen en un parqueadero, o sea, es como que, ¿Quién lo sacó? cómo salieron de ahí. Esa es otra Eso pregunta me muy parece clave. muy Como que cómo raro. salieron. Pues evidentemente salieron. ¿Quién lo sacó? ¿Y ¿Quién cómo? los salvó? Porque les dijeron prácticamente si se quedan ahí, es como que ustedes ya van a ser parte como que de ese universo paralelo que hay acá, pues, o como que de esa realidad que hay acá. O tal vez de la realidad cuál es ya de De estar estar locos muertos o de morir, o enloquecerse. enloquecerse. Porque, por ejemplo, si se puede decir así, ellos sí empezaron a ser parte de esa realidad paralela. Por ejemplo, este man que se fue para otro país que buscar respuestas, Respuestas. quién sabe qué está haciendo por allá. Y El el que otro que lo metieron internaron. ese es dentro de la realidad. Yo creo que más que todo se pueden referir a la realidad, como que a la realidad de estar locos. Uy, qué impresionante. Porque, uy, no, la verdad estuvo heavy la historia. Yo no sabía que es el hospital mental de Manrique, El de Aranjuez. Aranjuez. No conocía esa historia sobre ese hospital mental. Incluso yo nunca he visto ese hospital mental. Sí, yo creo que eso ya no existe. Pues es, según lo que yo he visto, eso estuvo abandonado, pero yo no sé si eso ya, Ah, lo demolieron, ¿o no qué? sé si, yo creo que tal vez, no estoy segura de eso, pero no se De, habla tanto como que hay. de todos modos, un hospital mental es demasiado grande. Entonces, por eso también digo como que ellos se pudieron haber perdido. También porque es que eso es demasiado grande. Pues, y un hospital mental, pues como que qué cosas diferentes van a tener en cada piso. O sea, siempre van a ser paredes como por ahí una que otras camas oxidadas por ahí tiradas. O sea, que como que todo me parece que también es muy fácil de perder en esos sitios porque es como que todo muy igual. No hay como que, hay acá hay un cuadro de tal cosa, entonces ya sé que en este piso está el piso. O por ejemplo, cuando uno va a parquear de los centros comerciales, que uno sabe como que estoy en el verde, estoy en el morado. Nunca se han perdido en un parqueadero, yo me he perdido. Yo no. Sí, sí. Literal, y yo caminando y yo, pero ¿por dónde llego a donde yo tengo que llegar? Y me he perdido así. Pasando otra realidad alterna ahí. Literal, pasando por los backrooms de los sótanos. Y yo, Dios mío. Pero la verdad es una historia que está bien, pues me gustó porque no la conocía y es que me parece que es una historia como primera vez que escucho una historia tan pesada aquí de Medellín, pues como que algo así paranormal, como que Sí, sí, siempre son así como todas, como que eso fue en casas, o muchas veces uno escucha como en pueblos y cosas así, pero así como experiencias paranormales así tan pesadas en un edificio abandonado aquí en Medellín, nunca la había escuchado y me gustó. tampoco lo había escuchado. Siempre uno escucha como otros países. Ah, sí, estuvo buena. La verdad me gustó y más que todo fue como por el impacto que de pronto tuvo en la vida de ellos y también como ese sentimiento de estar atrapados y usted no quiere estar ahí, como que usted está esperando a que amanezca para salirse y no puede salir porque no encuentra la salida. Qué horrible. Pues y también uno perder. Ellos perdieron, por decirlo así, la noción del tiempo. Pues como que pasó el tiempo y ellos no sabían que habían pasado todos esos días. Ujú. Y yo digo que también como que eh, yo pensé que en algún momento hizo iba a decir como que se tiraron por una ventana. Pues porque digamos, todo loco así como que me quiero salir de aquí, yo veo una ventana y me tiro por ahí. Ah, sí, pero no, eso no. Pues evidentemente no pasó. Pero, pero sí me da vuelta. Bueno, yo les voy a contar la cuarta historia de la noche de hoy. En este caso, mis historias del día de hoy son muy con lo paranormal y lo extraño que sucede en la selva o en el monte, pero que tengan que ver, bueno, ya, con militares o con guerrilla. En este caso les voy a contar la leyenda es que el rezado de las FARC, que las FARC es la guerrilla más, que la más temida, la más poderosa pues de aquí de Colombia. Pues la más que conocida, ¿o Sí, no? es como la guerrilla más conocida aquí en Colombia que se llama las FARC. Sí, entre la historia sobre un rezado que fue de las FARC.
¿Qué es un rezado? aquí va, no, de hecho eso quería explicarles. Un rezado es más que todo como esas personas que se sellan. Sellarse es con, eso es brujería, la verdad. Eso es brujería que le hacen a las personas para que ya sea que las balas o cualquier mal no le entre a su cuerpo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con los rezados o con los sellados? Ellos tienen que hacer como un ritual de brujería que dicen que es bastante elaborado, pesado y poderoso, el cual evita que a vos te maten. Y eso pasa mucho y de hecho que de verdad que hay mucho de dónde hablar sobre eso. Y, ¿sabes? Y por ejemplo hay muchos comandantes de la guerrilla que han sido rezados y les sellan el cuerpo y dicen, y los mismos militares aseguran de que a ese man le disparan y que las balas no le entran. Y que se descargan cargadores encima de la persona y que no se muere. Que las balas no le entran. Y eso es eso que vamos a hablar en este momento. Resulta que las FARC aquí en Colombia tienden mucho como a hacer también reclutamiento forzado. Reclutamiento forzado es que se van para las veredas, para los pueblos, para las zonas urbanas, más que todo es muy común. Y ellos lo que hacen es que se van y dicen, ah, este pelado tiene, no sé, 13 años, perfecto, vamos, que usted ya es parte de la guerrilla, y se lo llevan y ese reclutamiento forzado y lo vuelven parte de la guerrilla forzosamente y lo vuelven como un no, como un qué, como un soldado más pues de su ejército. Militante. Sí, es un militante más a la fuerza. Y esa gente tiene que quedarse sí o sí con ellos porque si se quieren Si volar los no, matan. o a la familia. Ajá. Entonces ellos los tienen que, o sea, se quedan, se tienen que quedar ahí sí o sí, forzosamente. Entonces aquí va la historia. Resulta que la guerrilla eh, estaba haciendo pues como que por los lados de eso, por los lados de Córdoba, ¿cierto? Por los lados de Córdoba están haciendo como estaban caminando pues por unos pueblos de por allá y en 1999 se encuentran pues con la casa de un muchacho llamado Jaime, el cual pues ellos reclutan forzosamente. Lo único que pudo hacer Jaime a la hora de que lo reclutaran fue que cuando lo estaban arrastrando pues sacando a su casa para llevárselo, él logra ver a su mamá a lo lejos pues dentro de la casa y la mamá le dice unas palabras que fueron eh, tranquilo mijo, que mientras yo esté viva a usted no le pasa nada. Entonces a Jaime lo reclutan y se lo llevan para el nudo del Paranillo, Palamillo. el nudo del Paramillo, eso. El del nudo del Paramillo, eso queda en Córdoba y como les digo fue en 1999. Resulta que este soldado, bueno, ese soldado, ese reclutado, se lo llevaron para el nudo del Paramillo y cuando llegan allá, que eso es en la selva, pues eso es demasiado en el monte, cuando llegan allá, el comandante de la guerrilla de ese escuadrón, no sé cómo decirlo, él llega y dice, a todos los que ustedes me trajeron, escojan a uno al azar y lo matan. Y le dijeron, y lo matan solamente de un tiro en la cabeza. Porque la intención es que no se escuchen muchos tiros, porque se escuchan muchos, entonces igualmente van a alertar al ejército de que están ahí y les van a hacer emboscada. Entonces que no haga mucho ruido. Resulta que entre todos esos militantes que habían reclutado forzosamente y que tenían que matar a uno, al azar escogen a Jaime. Y a Sí. Jaime se lo llevan pues un poco apartados de ese campamento y el comandante de la guerrilla escucha un disparo y después escucha otro y después de ese disparo escucha una ráfaga de disparos. Entonces el comandante se va para donde estaban supuestamente fusilando a este muchacho y enojado le dice como que bueno, ¿qué pasa pues? ¿Por qué están disparando tanto? Nos van a descubrir, ¿qué pasa? Y entonces el guerrillero que iba a matar a Jaime le dice al comandante, comandante, ¿no ve que este hijueputa no le entra el plomo? Y le empiezan a disparar y es como, ellos cuentan que es como si tuviera un chaleco antibalas. O sea, las balas no le entran. Entonces resulta que a este empiezan como que, se lo llevan pues como para el campamento y empiezan como que a hablar entre todos, como que pues algo muy extraño, que no le entren las balas a un reclutado. Entonces empiezan a hablar entre todos y los soldados que reclutaron a este muchacho recuerdan las palabras que le dijo su mamá. Entonces las comentan al comandante y él manda a que
maten y traigan el cuerpo de la mamá de Jaime. Ellos van por la mamá, obviamente se mueran no es media hora, pues se mueran horas en llegar, Ujú. van, matan a la mamá de Jaime y la traen al campamento. Ya cuando murió la mamá, ellos dicen que ya acabó pues como que ese sellamiento, no sé, Ujú. ese rezo ya terminó en Jaime y aún así vuelven y tratan de matar a Jaime y no logran matarlo. Las balas aún así no le siguen entrando. En eso, no sé si ustedes saben, pues para que lo sepan, muchas veces no, la mayoría de las veces los guerrilleros pues tienen mucho contacto con brujos, por lo mismo que hacen esos sellamientos en el cuerpo y esos rezos para que no los maten. Entonces ellos hablan con un brujo que era muy cercano a ellos y les dicen que la única forma de matar a Jaime es que tenían que cortarle la cabeza y la tenían que separar del cuerpo, que era la única forma de matarlo. A lo que ellos, pues como empedernidos en matar a Jaime sí o sí, lo que hacen es que llegan, cogen a Jaime, lo decapitan y le separan la cabeza del cuerpo. Lo mismo hacen con la mamá de Jaime, con el cuerpo de la mamá de Jaime le hacen lo mismo. La decapitan y le ponen la cabeza lejos del cuerpo. Ellos deciden que abren un hueco en la tierra y los meten a los dos juntos, con las cabezas separadas. Ellos, los cuerpos en un hueco y las cabezas en otro hueco. Ujú. Pero todos como en un sector, pues sí, reducido, pues tampoco es como que han sido muy lejos los huecos. Y ellos hacen como un rezo y también hacen como unos rituales para poder que esos espíritus como que descansen en paz y no nos atormenten, ya que esas almas habían sido pues como que tocadas por brujería para que no los mataran. Entonces como que tenían que hacer otro rito para poder evitar que esos los atormentaran a ellos. Resulta que llega la noche y cuando llega la noche todos los militantes de la guerrilla se despiertan porque empiezan a escuchar como que empiezan a correr alrededor de ellos por la noche, alrededor del campamento. Y en ese momento también escuchan que son como unas risas que se burlan de ellos. Y empiezan como que a mover los árboles y empiezan a reírse mucho más. Y empieza a caer una tempestad durísima en ese campamento. Y lo que a ellos les da más miedo es que durante el momento que está lloviendo, corren y se ríen. Justo la tierra de las tumbas de Jaime y su mamá empieza a moverse la tierra, como si estuvieran escarbándola, como para que como si quisieran salir de ahí los cuerpos. En eso, ellos empiezan a hacer pues como que más rezos para calmar y como que no siga sucediendo esa situación y todo se pone y como que ese acontecimiento resulta ser tan traumático y tan miedoso en ese pelotón, batallón, no sé cómo se dirá eso de la guerrilla, que el comandante dice que a partir de ese día iba a asesinar a todo aquel que hablara o tocara el tema sobre Jaime y su mamá. Y ahí termina la historia. Mm. Eso estuvo muy miedoso. Eso estuvo muy, muy miedoso. Eso heavy. Pero qué impresionante eso. Pues como, o sea, hasta el punto de tener que ir pues por la mamá Y también y mostrar, pues como que obviamente enfrente de él que habían reclutado, de Jaime, pues como que también, o sea, como que tanta violencia, tantas cosas feas que vivió. en exceso, porque es también como que todos empernidos, como que tenemos que matar a Jaime, o sea, es como que, pues no lo pudimos matar a la primera, entonces sí o sí lo vamos a matar. Pues como que, Qué horrible. y eso es un tema también muy interesante sobre los sellamientos, que también se han dicho que acá había una bruja que era muy conocida, incluso hay un libro que se llama La Bruja, y Ujú. ustedes lo pueden leer, que habla sobre una bruja que hacía todos estos ritos así de que sellaba personas, también hacía como hechizos como para que, pues lo normal, ¿cierto? Amarres y todas esas cosas, pero también como de riqueza, también como de prosperidad para políticos, que incluso en ese libro es muy interesante porque habla sobre políticos que iban donde esa bruja para que le hiciera sellamientos, para que le hiciera esos hechizos como de riqueza, de prosperidad, que también iban narcotraficantes a donde ella, a que le hiciera todas esas cosas. Entonces aquí en Colombia, entonces esa historia que ha tenido pues como de violencia, de corrupción y demás que ha pues como curtido mucho al país, se ha visto muy metida también la brujería.
Sí, Me parece que, entonces, no sé, pues me da vuelta. sí, porque igual, si uno se pone a pensar, ellos al final van a buscar siempre como una ayuda extra. E incluso eso también se ve desde las series o películas, lo que sea, que siempre hay alguien que va a hacer daño, llámese sicario, llámese guerrillero, buscan la protección hasta por medio de oraciones y se inventan pues como que la oración de no sé qué, que para que las balas le entren a la persona y que a él nunca lo encuentren y que no sé qué. O sea, es impresionante eso. A mí me parece muy impresionante es eso, o sea, como que uno de pronto presenciar de frente a una persona que está como rezada, pues que está sellada. Eso como, uy, eso debe ser muy teso, o sea, como que usted ver que a alguien le pegan un disparo y que eso no entra, sino como que rebota y se va para otro Eso lado. debe ser muy extraño, pues como que debe ser algo muy difícil de creer, pues como que es como, pues no, eso está muy raro, pues como por qué, De por sí no debe ser muy gratificante ver a alguien que le peguen un disparo, pero debe ser mucho más extraño no ver que esa persona no le entra. es como que, ¿qué está pasando? Y, uy, no, me parece muy teso. Y obviamente pues estos los rituales de sellamiento tiene como un mero proceso, ellos tienen que seguir haciendo como sacrificios para poder que les sigan teniendo como que no les siga pasando eso. Pues en este caso de Jaime, que Jaime ni siquiera lo buscó, o sea, la mamá fue la que buscó Aquí la hizo forma de eso. protegerlo, No, es que es impresionante eso. porque en realidad Jaime no buscó estar sellado, él simplemente fue reclutado y ya. Qué difícil esas realidades. Sí, eso lo vi muchas personas en el campo, en los pueblos de aquí de Colombia, la verdad. Un tema yo creo que muy triste que el país esté así, pero también es una realidad en la que hay que vivir. Yo en esos días escuché una historia, pues justamente de una mujer que cuenta cómo ella fue reclutada Forzosamente, ¿no? forzosamente. Ella tenía creo que 11 años, 9 11 años. Y cuenta pues como que todo lo que le tocó vivir allá, como, o sea, como las cosas que les meten a la cabeza a ellos desde que están pues allá, que tienen que cargar esos fusiles, que los hacen levantarse súper temprano. O sea, es impresionante pues como que eso. Y si lo quieren escuchar, está en el podcast de Vos Podés. Muy bueno, recomendado. La verdad me da vuelta como esas realidades y son personas que... es que solamente imagínense ustedes estar con su familia y que de la nada llegue un grupo guerrillero al margen de la ley y que se quieran llevar a su hermano porque, no sé, tiene la edad perfecta para reclutarlo, para empezar a lavar el cerebro y que haga parte De su de organización. su organización criminal. Es como que, y son personas que literalmente usted no vuelve a ver nunca más en la vida. Porque ellos no se pueden ellos no se pueden ir del monte. Si ellos se vuelan, los matan. Pero o tienen que saberse cómo escapar. Pues, y de hecho son muchos desmovilizados. Los desmovilizados que muchas historias cuentan como que, ay, que me tocó volarme, que me voy, que me metí a un río y que me seguían, que no sé qué. Ellos son los desmovilizados. Esos desmovilizados son personas, no digo que todos, pero sí muchas personas son personas, sí, que fueron reclutados forzosamente y que nunca quisieron ser parte de esa Sí, organización. realmente. Es que es una realidad muy heavy, que la verdad es un tema muy difícil de tratar. Digo yo, es que son realidades muy pesadas. Y lo que ella también hablaba, pues la del podcast que escuché, obviamente, si uno dice, no, es que yo fui guerrillera, pues usted ya queda marcada tristemente, porque uno no, y no todas las personas van a pensar como que, ay, es que ella fue reclutada forzosamente, sino que como que, ah, ella fue voluntaria en entrar. Eso, Pero, pues es que eso no es la realidad de todo el mundo, o sea, como hay gente que sí lo hace porque, ay, yo sí quiero estar, porque tal vez son los que están ya en el poder, pues o los que están más arriba que los otros, como hay personas que no, obviamente uno no va a pensar como que "Ay, yo quiero estar allá". sí, Es es triste. impresionante eso. Y no solamente, es que me parece que eso como, también es como un tipo de secuestro. Sí, obvio. Sí, porque eso no sabiendo lo que usted, Y pues sí, se lo llevaron a le están privando de hacer su vida normal, de su libre albedrío. eh, la libertad. sí, obvio.
de su pensamiento, de muchas cosas, derechos humanos, Nos metimos ya en un tema ya muy profundo. muy profundo y de pronto muy políticamente debatible. Sí, Pues sí, porque hay muchos puntos de vista. Y aquí no es para dar nuestros puntos de vista, aquí es para contar historias. Entonces, pero no, la como verdad, que no, sí podemos dar puntos de vista. pero no, es un punto de vista nos Sí, puede pero es costar. que no, ese no. No, es un punto de vista que Se corta, son más corte. delicados. Entonces, pero que la verdad, me da vuelta todo eso de los amarres, perdón, como que esos sellamientos y todo eso me parece muy heavy. Incluso yo recuerdo mucho una historia que era que un comandante del ejército, que la tengo que consultar bien para traérselas, porque yo no creo que la escuché hace mucho, pero no me la sé completa. Y es un contexto, es como que ese comandante de la guerrilla, como que de verdad a los soldados le daban disparos desde lejos y que se gastaban los cargadores en ese man y que ese man no se moría ¿Se y que ese gastaban man, qué? los cargadores en él, Ya. y que ese man se caía al piso y que se volvía y corría y que ese man no le pasaba nada. Y que ese man fue en varias ocasiones que hicieron redadas y emboscadas al campamento del y que no lo podían coger. Y era porque ese man estaba sellado. Y que al último, la ¿Qué? única forma de matarlo fue, no me acuerdo, es que no me acuerdo si fue que le cortaron la cabeza o lo tuvieron o se tuvo que ahogar. Porque los rezados o los sellados, la única forma también de que ellos se mueran es ahogados. Porque es el agua, que ustedes saben, como el agua bendita, como que el signo, como que sin agua no hay vida. Es como que es la única cosa que te puede quitar la vida. Ya. Es heavy. Y bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Esperamos que les haya gustado bastante. Coméntenos y nos dejan acá Mm. cuál fue la historia que más les gustó, cuál les impresionó más, cuál les pareció como, pues, y más asombrosa o más impactante. Recuerden darle me gusta, compartir, suscribirse. Estamos en todas las redes sociales como Hablando y Ya. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify y qué más. bien. Y ya. Entonces nos pueden encontrar ahí como hablando y ya. Recuerden que si nos quieren enviar sus historias pueden hacernoslas llegar por cualquier canal de comunicación que tenemos, ya sea por redes sociales, al DM, por comentarios o al Gmail, a nuestro correo hablando y ya arroba gmail.com. Y nada, espero que les haya gustado el capítulo, que lo hayan disfrutado. Si quieren más capítulos sobre estos temas, háganoslo saber. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando en las redes sociales, que estamos teniendo muy buenos comentarios, como mucho apoyo a usted. Eso es muy bacano, nos llena pues de mucha felicidad y como que nos impulsa a seguir haciendo esto, a seguir extrayendo muy buenos temas, a seguir progresando y creciendo aún más. Y nada, esto apenas comienza. Vamos con todo y muchas gracias muchachos por todo el apoyo. Muchas gracias por los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.